Volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política. Y estamos ya en el mes de diciembre y vamos ya a ir cerrando este año 2018 y queremos hacer un análisis de lo que ha sido en estos programas que nos quedan de este mes, un análisis de lo que ha sido este año 2018 y la situación de la política nacional. El pasado, fíjese usted por dónde, el pasado día 6, día de la Constitución Española, cumplía 40 años. Para hablar de la Constitución Española y alguien que la vivió y el nacimiento y la creación de esa Constitución, y podemos decir uno de los padres de la Constitución Española, es nuestro invitado. También participó en ella y estuvo en ese procedimiento. Hablamos de don Aureliano Francisco Santiago Castellano, que es miembro de la Ejecutiva Nacional de Nueva Canaria. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, y gracias a Dios. 40 años de la Constitución Española. Sí, parece que no es mucho en la historia de un pueblo, pero es lo que el tiempo que ha sucedido desde lo que pudiera llamarse el final de la dictadura hasta hoy. A mí particularmente me parece un poco soberbio que se me compare con los padres de la Constitución. Decimos uno de los padres, bueno, porque había los padres directos que podemos decirlo. Bueno, puede ser de los que evidentemente la generación mía fue la que quizás más tuvo que luchar para la transición de la dictadura hacia la democracia. Y por tanto la Constitución del 78 pues viene precedida de otro acto, y era en los extentores ya de la dictadura, sí se iba a una reforma o a una ruptura para empezar con un nuevo modelo de sociedad. Y ahí pues se optó por la reforma, y esa reforma es la que da pie a una Constitución que había que encajar toda la dictadura y cambiar el modelo hacia una transición democrática. Por tanto, esta es una Constitución que, siendo una de las constituciones avanzadas de Europa, no hay que quitarle, que encaja lo más importante de la dictadura, y que deja también, cuando digo de la dictadura, es la sucesión del jefe del Estado, la sucesión de Francisco Franco en otro jefe de Estado, y encajarlo ahí en esa Constitución. Bueno, yo era más partidario de la ruptura y empezar de nuevo, y no tener que heredar lo que tuvimos que heredar. En cualquier caso, sí que dio paso a los momentos de mayor progreso de España y a los momentos de más respeto de España por los países de nuestro entorno. Y evidentemente la Constitución es la que nos ha dado la posibilidad de ir, de que se constituya no solo un sistema democrático a nivel general, los ayuntamientos, aunque más tarde, después de haber 3 elecciones generales, se produce la constitución de los ayuntamientos, más tarde la constitución del Estado de las Autonomías, y el ir acercando la administración hacia los ciudadanos y por tanto que no le quedara tan lejos la resolución de los problemas. Eso ha hecho que, por ejemplo, en los 20 primeros años los ayuntamientos respondieran a la gran cantidad de necesidades que tenían los vecinos, fundamentalmente de los barrios más alejados del centro, que no contaban con los mínimos servicios para que su vida fuera desarrollada con un mínimo de dignidad. Yo creo que esta Constitución se ha tardado en reformarle algunas cosas. Yo creo que la estructuración territorial del Estado no tiene el encaje que tiene que tener. Los temas de género no han tenido el encaje que tiene que tener. Todavía aquí pues no se llegaba a los planos de igualdad entre hombres y mujeres que la Constitución debía haber facilitado. Y por tanto, a mí particularmente me parece que no se debe tardar tanto en adaptar la Constitución a lo que los ciudadanos están aspirando a vivir en el momento en el que estamos viviendo, no sea que pase con la anterior, que cuando la fueron a adaptar ya estaba tan vieja que no sirvió. Por tanto, yo soy de los que celebro el que nos haya aproximado las libertades y que podamos estar en unas condiciones de progreso económico y social distintas a las que había, pero tampoco soy de los que le rinde culto a la Constitución como si ya no hubiera nada mejor. Esta es una Constitución que es bastante mejorable y debe ir cambiándose en aquellas cosas que contribuyan a un mayor equilibrio en la distribución de la riqueza,
a un mayor equilibrio en las oportunidades para los jóvenes, para los mayores, para la mujer, para todos. Y hay margen, yo creo que hay margen para no dejarla envejecer mucho y actualizarla y que responda a las necesidades actuales. Sí, pero no te sientes, y cuando analizamos, porque es histórico, y es historia, de esta constitución, de esta democracia que tenemos en este país, cuando entras en ese papel, no en Madrid, pero sí en Canarias, sí desde el ayuntamiento, y entras en el papel de esos movimientos vecinales, con el apoyo de los vecinos y vecinos, la representación del pueblo, marca historia en la política. Sí, en esa política, cuando hoy están presumiendo, a uno se pone la bandera que es el pueblo, que es formaciones políticas que están emergentes, que están apareciendo en la política, en el espectro de la política española, pero ya marcaba desde hace muchos años atrás. Bueno, yo algunas de las organizaciones emergentes de la izquierda española le he dado yo el ideario nuestro de 1979, cuando nos presentamos a las elecciones como asamblea de vecinos, y en ninguno de sus postulados superan lo que ya nosotros planteamos en el año 79, lo cual no quiere decir que no celebre yo que puedan haber todas las organizaciones políticas suficientes, o por lo menos todas las organizaciones políticas, que eviten que los ciudadanos se queden en las casas y no salgan a votar porque no se sientan identificados con las que están en estos momentos funcionando. No sé si en este programa, en esta entrevista estará previsto, pero el hecho de que se celebren unas elecciones en estos días y apenas haya habido el 60% de participación de los electores, pues eso indica algo que llama a una reflexión, unas elecciones que apenas participe poco más de la mitad de los electores. Algo está fallando, quiere decir que a lo mejor el 40% de los que pueden votar no se sentían identificados con ninguna de las que se le ofrecía para ello. Por eso quiero decir que la Constitución abrió vías y abrió caminos y senderos por los que avanzar hacia un mayor progreso económico y social, hacia un mayor nivel de participación. Pero yo creo que hay elementos todavía que desarrollar. La Constitución consagra que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna. Mira tú la lista de viviendas que hay aquí en Canarias. Hay 10 años que no se construye una vivienda. Por tanto, en el papel está. Otra cosa es que el papel se traduzca en la práctica en hechos reales que puedan eliminar los problemas que tiene la ciudadanía. Por eso le quiero decir que una cosa es lo que falta por desarrollar y otra cosa es las cosas que hay que cambiar también para ir a una sociedad mejor que la que tenemos. ¿En cuántos proyectos participaste estando al frente de un gobierno en esas edificaciones de esas viviendas dignas, de esas viviendas sociales que se hizo en esta ciudad de Telde? Bueno, independientemente de las que tenía programadas el Estado, cuando todavía Canarias no estaba constituida como comunidad autónoma, pues ponerle freno. En la medida que pudimos, le pusimos freno a que no se construyeran más viviendas en el Valle de Ginamar que las que era capaz de soportar ese territorio, contando con todos los equipamientos, porque se programaban las viviendas, pero no se programaban los equipamientos, ni colegios al mismo ritmo que se construían las viviendas. Debemos recordar que los dos primeros colegios, el Montiano Placeres y el Rafael Alberti, creo que es, bueno, pues allí estaban desdoblados en las aulas y además utilizados el comedor, la sala de tecnología, todo, en algunos casos hasta los patios, con cobertizos para poder acoger a los niños. En aquel momento nosotros pusimos nuestras condiciones a que no se construyeran viviendas que aparejado no llevaran los equipamientos, los colegios, centros de salud, parques, en definitiva todos los servicios que una comunidad necesita. Y fuera de ahí sí que se programaron viviendas en el territorio del municipio para evitar que los necesitados de vivienda tuvieran que ir todos a un sitio solo. Se hicieron viviendas en la Herradura, 2 promociones, se hicieron viviendas en las Medianías, una promoción importante de 125, se hicieron viviendas en el Calero,
viviendas en las huesas, en distintos lugares de Telde, para tratar de aproximar las viviendas a las familias solicitantes de las mismas. Y aparte de que las que se promovieron, pues empezó una cosa que es más importante todavía en mi época, y disculpen que hable en primera persona. Fuimos el primer municipio de toda Canarias que conseguimos un acuerdo con el Estado para transformar las viviendas de régimen de alquiler de los ciudadanos de Ginamag en régimen de propiedad. Y deben todos recordar que las viviendas que se ocuparon en el Valle de Ginamar y que nosotros, junto con el gobierno de Canarias de aquella época, conseguimos un convenio con el Estado para que los vecinos pudieran ser los propietarios, ningunas llegaron al 1.000.000 de pesetas. Estamos hablando de la época de las pesetas, que esto fue casi en el final del siglo pasado, y las viviendas estaban, dependiendo del tamaño, entre 700 y 900.000 pesetas. Y para eso dimos facilidades hasta de 20 y 30 años para poder pagarlo. Esto sí que son políticas de vivienda que contribuyen a que quien la ocupa se sienta propietario, la pueda vivir como propietario, la pueda cuidar y se sienta pues partícipe también de un proceso en el que primero se le resolvió la necesidad de un techo y luego se le resolvió el tema de propiedad. Y eso empezó con la fase 1 y 2 del Valle de Ginama, y ha seguido y seguirá para que todos se vuelvan propietarios de esas viviendas. Hacía mención de esa participación electoral, y esa participación electoral, los últimos comicios fueron las elecciones de Andalucía. ¿Qué valoración haces de esos resultados? Y bueno, ya hacías mención de la participación. Bueno, es decir, no es sencillo acertar en lo que sucedió en Andalucía. Primero que a lo mejor sería yo un poco bruto. Primero que yo creo que todas las empresas demoscópicas y todas las empresas debían de afinar un poco el tiro, a ver si aciertan, porque no acertó ninguna. Es verdad que hubieron unas más próximas que otras. Y esto quiere decir que es otro fenómeno, que a lo mejor la sociología va por un lado y se aplican parámetros que desde el punto de vista técnico en las universidades se enseñan, y la realidad de los ciudadanos puede ir por otra, y a lo mejor se está más en las nuevas tecnologías y en otro tipo de cosas antes de estudiar más la realidad de los ciudadanos. Y el hecho de que no acertara en ninguna de las encuestas, yo creo que indica que también en las empresas que se dediquen a esto debían afinar un poco mejor el tiro. Yo creo que en Andalucía se da un fenómeno nada esperado, y es que Vox entra con 12 escaños, nada menos, en Andalucía, y el Partido Socialista pierde por primera vez lo que era su feudo, desde que se recupera la democracia hasta ahora, unas veces con más ventaja, otras veces con menos, ha gobernado esa comunidad autónoma. Y yo creo que lo que sucede ahí, yo creo que obedece a varias cuestiones. En primer lugar, las elecciones en Andalucía, el Partido Popular y Ciudadanos se la toman como unas elecciones de carácter general. El Partido Socialista y Adelante Andalucía se las toma como unas elecciones andaluzas. Ni el Partido Socialista y Adelante Andalucía consiguió movilizar a los andaluces para las elecciones autonómicas, y sí que los otros consiguieron extrapolar eso a un debate del Estado que, con el fenómeno de Cataluña, pues yo creo que contribuyó a que se diera lo que se dio. A mi modo de entender, yo creo que el Partido Socialista de Andalucía, o Susana Díaz, comete un error, y es prescindir de los sanchistas. Es decir, los que votaron para que Pedro Sánchez fuera secretario general del Partido Socialista en Andalucía fue más de un tercio. Por tanto, el no colocar en las listas electorales de las 8 provincias a ninguno de los sanchistas, yo creo que es una apuesta por la desmovilización de un tercio del Partido Socialista.
y no estaba tan sobrado el Partido Socialista como para prescindir de ese tercio. Yo creo que ese es un error. Eso es un error desde mi punto de vista, puede que otros tengan opiniones distintas. El que el debate se centrara parecía que las elecciones eran las catalanas, porque todo lo que salía a relucir era el comportamiento del PSOE con el tema de Cataluña. Y residenciar en el Partido Socialista los problemas de Cataluña puede que también eso le afectara. Pero llama bastante la atención que en unas elecciones autonómicas un partido que no cree en las autonomías, que en me he leído algunas de sus propuestas, no todas, pero me he leído una que dice que solo un parlamento en todo el Estado español, por tanto, disolver las autonomías, pues saque una representación tan cualificada en un parlamento autonómico. Y esto también contribuye a la confusión que se siembra en la ciudadanía y a la incoherencia que se está dando en la política. Si usted no cree en la autonomía, no parece que se deba presentar a unas elecciones autonómicas, pero sin embargo no cree en la autonomía, se presenta unas elecciones autonómicas, dice que no se debe subvencionar a los partidos políticos, ahora le toca un dineral terrible de subvención en la participación en Andalucía, más de 1 millón y pico de euros le va a tocar y no va a renunciar a ello. Y este tipo de inconsecuencias contribuyen a que también, en parte, la ciudadanía no se tome las elecciones como un día en el que tiene que ejercer con responsabilidad su derecho al voto y depositarlo allí donde considere que puede ser más útil para el manejo y la administración de sus intereses. ¿Se adelantará las elecciones generales después de estos resultados? Pues ya yo no me atrevo a dar ningún veredicto. No me atrevo a dar ningún veredicto porque Pedro Sánchez planteó su investidura para convocar inmediatamente unas elecciones, luego ha cambiado de opinión y no las ha cambiado. Es verdad que esto es una competencia que tiene el presidente del gobierno, ni siquiera la tiene el Parlamento. Ahora se verá, después de que presenten los presupuestos, pues los presupuestos no se van a aprobar, o por lo menos no parece que se vayan a aprobar. Igual juega a un tacticismo de aumentar una cosa que es razonable que se haga, el salario mínimo interprofesional, resolver algunos temas de las pensiones, pues avanzar en alguna reforma de la reforma electoral que hizo el Partido Popular, pues tratar de modificar algunas de las cuestiones de esa reforma de la ley electoral, no, de la reforma de la laboral. Me he equivocado. Y es posible que mediante decreto pues esté con el reloj en la mano mirando a ver cómo van las encuestas y puede ser que a lo mejor no se adelanten las elecciones para marzo. Por otro lado, aquí sí ha habido una reforma. La reforma laboral es lo que quise decir sí, antes, pero me confundí con la reforma electoral de la que tanto hemos hablado. Sí, pero aquí hay una reforma electoral, podemos decir la reforma electoral canaria, y en este caso también la reforma también del Estatuto de Autonomía. ¿Qué valoración hace del mismo? Tanto de la reforma del Estatuto de Autonomía y la reforma también de la ley electoral, que se va a estrenar, podemos decir, los próximos comicios, eso sí, el 26 de mayo. Bueno, lo más importante de la reforma de la ley electoral que venía funcionando desde los inicios hasta ahora es que cambia. Es verdad que no cambia mucho. Cambia para pasar de 60 a 70 parlamentarios, darle un parlamentario más a la isla de Fuerteventura, que teniendo más habitantes que otras islas tenía un parlamentario menos, y por tanto equilibrar la representación parlamentaria de la isla de Fuerteventura. Pero sí que tiene una cosa muy importante, y es que se rompe la triple paridad. Y por otra parte hay una mayor proporcionalidad en cuanto al voto. Es verdad que no es un canario un voto, tampoco podría ser así, porque de esa manera entonces el Hierro y la Gomera no estarían bien representados en el Parlamento canario, pero bueno, da una mayor proporcionalidad que deja la vía abierta para que se pueda haber otro tipo de reforma. Por ejemplo, dándose los resultados de las elecciones pasadas, con la ley actual entraría Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, que la otra vez con 60 o 70.000 votos no pudo entrar, al bajarse el techo, o sea, los topes a nivel autonómico, y al bajarse también los topes a nivel insular.
y el hecho de que en el Parlamento haya el mayor nivel de representación de lo que vota la ciudadanía, creo que recoge mejor la voluntad y hay posibilidad de que las cosas se puedan orientar en función de cómo los ciudadanos van demandando. Y sin tener tampoco que creer que ya esto es lo máximo que se puede, a lo máximo que se podría llegar con la reforma electoral, sí que es un paso para otro tipo de reforma. Y el Estatuto de Autonomía, pues yo creo que este estatuto tiene de ventaja respecto del otro que incluye en el estatuto aquellas especificidades del régimen económico y fiscal que antes no contemplaba el otro estatuto. Y por tanto, el que ya no tenga que computarse los ingresos del REF para la financiación que necesita la Comunidad Autónoma Canaria, eso es un paso. El hecho que quede la pobreza como un elemento a tener en cuenta a la hora de participar en los tributos generales del Estado, en el propio estatuto, yo creo que es un paso, porque desde el punto de vista social, el hecho de que esta descompensación que pueda haber en la población sea una cosa que por mandato estatutario se tenga que tener en cuenta en el Estado y también en la comunidad autónoma, yo creo que es un paso. La delimitación de nuestras aguas, que es verdad que al final en nuestras aguas pues va a pesar más la legislación internacional que la propia legislación nacional. Pero bueno, que se delimiten unas aguas dentro de Canarias y que todo lo que queda en el perímetro de las islas sean aguas canarias, eso son pasos que nos pueden ayudar, sabiendo que la despensa del planeta está en el mar. Pues nosotros en el ámbito en el que estamos, pues esto nos puede dar más posibilidades de desarrollo económico que no teniéndolo. Y como esto, pues todo un conjunto de cosas, de las políticas de género, todo lo que tiene que ver para la dependencia, yo creo que para como estaba, este es un estatuto que bien manejado a la Comunidad Autónoma Canaria, o sea, el Gobierno de Canarias le da muchísimas más posibilidades que daba el otro anterior. Nosotros hemos participado en él y nos sentimos plenamente identificados con este estatuto. Hablando del tema de la reforma electoral canaria, por un lado, y visto los últimos resultados de Andalucía, donde ha estado gobernando históricamente siempre el Partido Socialista Obrero Español, ¿podría haber un cambio en el mapa político en Canarias? Hombre, ya vio usted lo prudente que soy yo con las encuestas. Todas las encuestas que se manejan hoy, pues le dan una pérdida de peso a Coalición Canaria. Le dan una pérdida de peso. Por otra parte, pues justificada, quizás por el desgaste de estar en el gobierno durante mucho tiempo y también porque aquellos problemas que no se han resuelto en Canarias, la ciudadanía, los residencias, en quien teniendo la posibilidad de resolver lo que es el gobierno, no lo han resuelto. Sigue siendo Canarias donde todavía pues más nivel de desahucios hay por las hipotecas. Estamos a la cabeza en número de parados de toda España. Estamos a la cabeza de jóvenes que se tienen que marchar porque no encuentran futuro aquí en las islas. Estamos a la cabeza en personas dependientes que no les llega la ayuda del Estado, porque aquí se cometió el error más grande que se ha podido cometer, que es residenciarlo en el gobierno y no dejarlo en los cabildos o los ayuntamientos, que son administraciones más próximas a los ciudadanos. Y por tanto con una enorme burocracia que algunas veces se dan cosas tan tristes como contestarle para la ley de dependencia a personas que ya han fallecido. Lo que le decía antes de la vivienda, tenemos el mayor número de necesitados de vivienda de toda España. Seguimos estando a la cola en investigación y seguimos estando, estamos a la cabeza de todos los temas malos y estamos después a la cola de todo lo que puede ser bueno. Y desde esa perspectiva, a mí me parece que a lo mejor no mereciéndolo todo, por eso le decía que yo no me voy a fiar mucho de las encuestas,
pero sí que todos los sondeos parece que le restan posibilidades de repetir gobierno a Coalición Canaria, que es quien gobierna en estos momentos, y con la reforma de la ley electoral, pues creo que va a tener un poco, no mucho, pero un poco de menos posibilidades que las que tenía antes. Y se puede dar otro modelo de gobierno, probablemente las fuerzas progresistas puedan sumar para formar gobierno después de mayo, probablemente. Estamos terminando un año 2018 y hace podemos decir, ya se está terminando también una legislatura, por el próximo 26 de mayo elecciones, a la vuelta de la esquina, se va muy rápido. ¿Qué valoración hace de la política municipal? Por ejemplo, de este FEDU, el FEDU de la ciudad de Telde, que tú has estado representando como alcalde en esta ciudad de Telde. ¿Qué valoración hace o qué análisis hace de lo que ha sido esta legislatura en la ciudad? Vamos a ver, yo que estoy mucho en la calle, recojo opinión de los ciudadanos y se dirigen a mí, no solo como ciudadano, sino como persona que estuvo al frente de la institución durante mucho tiempo. Y recibo quejas de los ciudadanos que aparentemente parece que pueden ser sencillas de resolver. Y me da cierta tristeza que la opinión tenga esa idea, pues luego cuando le cuento cómo están las cosas, pues entonces empiezan a entenderla. El gobierno actual del Ayuntamiento de Telde se encontró con un panorama, pues yo no creo que todo el mundo sea capaz de resistir en un gobierno. Bueno, de hecho, algunos de los del gobierno se marcharon. O sea, la situación no era nada agradable y no era nada cómodo ni para la alcaldesa ni para los que asumen la responsabilidad de tener que enfrentarse a la resolución de los problemas de los ciudadanos todos los días. Y es que el gobierno del ayuntamiento quedó muy endeudado, por no decir en quiebra, y si el ayuntamiento de Telde no fue intervenido por el Estado, es porque tenían que intervenir 3 o 4 más del Partido Popular y a lo mejor pues no tomaron esa decisión, porque en pureza administrativa era para haberlo intervenido no ahora, desde que estaba gobernando el Partido Popular. Y entre otras cosas, porque todavía me siguen llegando a mí requerimientos de la Administración del Estado de cosas que correspondían al gobierno del Partido Popular, que si no es porque trucaron la información y daban mi nombre, no se entiende que me sigan requiriendo a mí para... bueno, ya lo he tenido que decir un par de veces, para temas que se dieron del gobierno municipal entre el 2011 y el 2015. Ya le he tenido que contestar 2 o 3 veces al Ministerio de Hacienda que no soy yo, que era una alcaldía que correspondía a su partido. 2 o 3 veces he tenido que contestar. Yo no sé si es que se equivocaron o no, pero no parece que una vez vale, pero ya son 3 veces las que he tenido que responder al Ministerio de Hacienda de cosas de este tipo. Si lo que se dio era para haberlo intervenido en aquel momento. Entonces llegan mis compañeros y los que le acompañaban en el gobierno, en aquella época, pues 2 partidos más que los que hay hoy, y se encuentran en un panorama difícil. Y en política, como en todos los planos de la vida, pues predicar es más sencillo que tener que dar trigo. Es más sencillo hablar que tener que dar de comer. Y es más sencillo hablar y criticar que sentarse y ver cómo se pueden resolver los problemas de los ciudadanos. Una deuda enorme de las expropiaciones por no haber desarrollado el Plan General de Ordenación Urbana, que tenía instrumentos para no tener que pagar ni un euro de expropiaciones. Tenía instrumentos para no tener que pagar ni un euro. Y por la dejación que se hizo, en el supuesto caso que fuera dejación, y no fue intencionadamente mirar para otro lado para que sus amigos llevaran al ayuntamiento, al jurado provincial de expropiación forzosa, o luego a los juzgados, y ellos cuando tenían que defenderse en los juzgados, ni siquiera ir para que sus amigos ganaran los pleitos. Es decir, eso se lo encontró nuestra compañera Carmen y nuestros compañeros de Nueva Canaria en esta etapa. Y ante actitudes como esas se puede hacer 2 cosas: marcharse para la casa, como hicieron algunos que dejaron el gobierno, o dar la cara
y aunque duela y se queme mucha gente de esta manera, afrontar la responsabilidad individual que supone presentarse a unas elecciones y recibir el respaldo de los ciudadanos. Y eso es lo que han hecho nuestros compañeros. Y no se puede hacerlo hoy por hoy en parques y jardines lo que se hacía en mi época, porque no hay recursos. No se puede hacer hoy en limpieza lo que se hacía en mi época, porque el Partido Popular cambió el contrato de la limpieza y quitó un tercio de los trabajadores, y con un tercio de menos de trabajadores no se puede limpiar. No se puede dar los servicios municipales, los que por obligación tiene el ayuntamiento que dar, en la misma calidad que se daban en mi época, porque ni tienen recursos ni tienen instrumentos. Pero es más, es que la desvertebración del ayuntamiento como institución administrativa, como aparato, es brutal. Se ha desarticulado la mayor parte de los departamentos del ayuntamiento porque le interesaba, desde el año 2006, a quien hizo pasar las vergüenzas mayor que puede pasar un ciudadano de bien de Telde, un ciudadano que se siente de Telde con honor por todo lo que sucedió con el caso Faicán. Se desmontaron los departamentos de asesoría jurídica y los departamentos de contratación se desmontaron para hacer lo que hicieron, y eso continuó después en la etapa del 2011 al 2015, hasta el punto que en aquel crédito que se solicitó para pagar deudas a proveedores, pues se llegaron a pagar deudas que no se tenían que pagar, que estaban pagadas, deudas que estaban pagadas o deudas que se tenían compensadas. Por tanto, en esta situación, algunas veces es comprensible que los ciudadanos no estén del todo satisfechos, pero no queda más remedio que seguir apoyando a quien ha dado la cara, a quien se ha quedado en el sitio, a quien, pese a todo este tipo de dificultades, pues ha arrimado el hombro para resolver los problemas de los ciudadanos, ha disminuido la deuda, no se habla de corrupción en Telde, se atiende a la gente en la medida que se puedan atender, se han conseguido recursos del Estado para invertir en recuperar las guarderías que el Partido Popular cerró y para empezar la rehabilitación de las viviendas de los marinos, de Ginama, para obras hidráulicas. Se va a hacer un tenderete de obras de asfaltado durante este tiempo, dignas de mayor reconocimiento al grupo de gobierno actual, que las ha sabido colocar en el Cabildo y en otras administraciones. Y yo creo que los ciudadanos a lo mejor no tienen la posibilidad de que todas estas cosas se digan, pero deben ser más comprensivos con los que se quedan y no con los que se han ido. El año 2018 ha sido el año de la sentencia del caso Faicán. Bueno, yo creo que lo que ha sucedido en Andalucía en estos momentos, yo creo que entre otras cosas también es por el descrédito que hay en todo. Y no se salva la justicia, no se salva del descrédito que produce en la ciudadanía, que ellos, como los que se producen, que los propios afectados reconocen que efectivamente pusieron 480 euros donde eran 40 y que pusieron 1.100 y pico euros en pintura donde eran 100 y pico, reconocen eso para que le rebajen las penas y luego no sucede nada. Yo creo que, entre otras cosas que hay que mejorar, es la administración de justicia para que funcione en su tiempo, nadie se pueda acoger a dilaciones indebidas, porque es injusto también que se tenga alguien pendiente en un banquillo más tiempo del necesario, pero lo que ha sucedido en el caso Faicán parece que es un marketing de promoción de la corrupción. Porque si tan barato le sale a hacer cosas como esas, como algunos dicen yo, que aunque me toque 5 años de cárcel, ya tengo resuelto ya el futuro de mis nietos. Yo creo que con el dinero de todos no se puede estar haciendo este tipo de cosas. Ha sido un año también donde se ha visto también ese, podemos decir, caos por parte de la justicia, incluso a nivel nacional. Hemos visto... Mire, lo que pasó en estos días, después de agotarse todos los plazos para una renovación del Consejo General del Poder Judicial, después de darse la sentencia de las hipotecas, donde saber quién es el que tenía que pagar los gastos notariales, de registro, en fin, todo un conjunto de gastos que se le habían añadido a los créditos. Después de este espectáculo que dio la Administración de Justicia,
que luego cambie. A las MOD tenían que cambiar, pero cambie. Después se llega a un pacto para la renovación. Parece ser que se llega a un acuerdo de pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y el portavoz del PP en el Senado, mediante WhatsApp, lo hace saltar como añicos. Algunos analistas dicen que no les interesa que se cambie para que sigan los mismos administrando todas las porquerías que les queda todavía al Partido Popular en la Administración de Justicia. Pues franco favor le ha hecho a la justicia. Yo creo que no es muy bueno, y estas son cosas de las que tienen que mejorarse si se quiere que la ciudadanía crea en la justicia, crea en los políticos, crea en sus representantes y crea en el propio sistema que tenemos. Estamos ya en fechas navideñas, fechas de celebración, fechas del último mes del año, y por ahí pasa también en Nueva Canaria, en este caso reuniendo a todos los simpatizantes, amigos y amigas en un acto que van a celebrar. Bueno, yo particularmente le deseo lo mejor en esta fiesta navideña a todos los ciudadanos de Telde, de Gran Canaria, de Canarias y del mundo entero, y deseo que el año que viene pues nos ayude a superar las dificultades que en estos momentos tenemos, y que podamos ir por una senda donde todos podamos ser más felices. Pero aquellos que nos quieran acompañar el próximo jueves, día 13, a el acto navideño, que siempre el encuentro navideño que tenemos para compartir con los amigos, amigas, simpatizantes, y los que quieran ir, pues yo les invito a que nos acompañen en la finca Alba, que a lo mejor con una cerveza y un poco de vino y unos enyesques pues lo pasaremos mejor. En la reunión, podemos decir, reunión familiar. Es el encuentro que hace Nueva Canaria todos los años, lo hacemos este año en la finca Alba, y ahí sería un placer poder saludar a mucha gente que no tenemos siempre la oportunidad de saludarlo a lo largo del año. Don Francisco, un placer tenerlo en esta casa, en este último, podemos decir, entrevista de este año, compartiendo este tiempo de hacer un análisis de la política nacional, política regional y la política municipal. Un placer tenerlo. Muy bien, muchas gracias a usted, muchas felicidades también para usted, por este programa y por el esfuerzo que usted hace también para que todas estas cosas lleguen a la ciudadanía. Y hablamos comenzamos hablando de la Constitución, lo que ha sido la transición de esta democracia, donde, vuelvo y lo repito, ha sido padre también. Ha sido padre y ha participado con ese movimiento social, a la representación del pueblo a través de las administraciones. Mi hijo me vaya la culpa una vez más, porque dice que nosotros somos los culpables de que las cosas no les vayan mejor a ellos. Seguro. Cuando hubo ese movimiento social... Cuando hubo ese movimiento social de ese apoyo. En aquella época particularmente creo que se acertó porque yo, como era joven, también quería ir más por la ruptura que por la reforma, y después de elecciones generales y después de constituidas las Cortes Democráticas, alguien entró en el Parlamento a tratar de truncar aquel modelo del que ya nos habíamos dotado, y veníamos de una etapa en la que sufrimos mucho. Lo dicho, un placer tenerte en esta casa. Gracias. Muy bien, y que pase una feliz semana. Gracias a usted. Nos veremos nuevamente, por supuesto, en el 2019. Pues cerramos esta entrevista con don Aureliano Francisco Santiago Castellano. Es alcalde de la ciudad de Telde y actualmente es miembro de la Ejecutiva Nacional de Nueva Canaria. Gracias por su atención, y le dejamos ahora compartiendo a todos ustedes la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.